Continuamos nuestro estudio bíblico, nuestra lectura diaria, capítulo a capítulo, libro tras libro, y entramos al libro de Juan. El libro de Juan en los Evangelios fue escrito por Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, como pueden encontrar en Juan 13. El apóstol Juan deja por escrito esta singular narración del Evangelio a fin de dar a conocer quién es Jesús y para qué vino. Juan dirige sus palabras a los no judíos mediante el uso de relatos poderosos acerca de los milagros de Jesús, imágenes vívidas y las declaraciones del yo soy de Jesús, a fin de dar prueba de la aseveración de Jesús de ser el Hijo de Dios. Juan incluye varios sermones y milagros que no se hallan en las narraciones de los demás evangelios, y si bien se concentra en describir a Jesús como Hijo de Dios, no descuida la humanidad del mismo, e incluye bocadillos de información sobre el hambre, el cansancio, la compasión y la tristeza de Jesús. Más o menos se dice que Juan escribió esto 50 años después de Cristo, a más tardar el año 70 después de Cristo. El escenario de este libro es Israel, y el pasaje clave es Juan 3, 16, 17, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En su Evangelio Juan nos deja constancia de los relatos de varias personas que aceptan la invitación que les extiende Jesús a buscar una relación personal con Dios. Por ejemplo, la mujer samaritana junto al pozo se sobrepone a su pasado y halla libertad y una nueva vida de fe. También tenemos a María y a Marta que experimentan sanidad corporal y espiritual cuando Jesús le devuelve la vida a su hermano y les enseña cómo dar la prioridad que corresponde a su fe y a sus responsabilidades familiares. Juan recuerda a nosotros los lectores de modo reiterado los fundamentos del cristianismo, nos alerta de los peligros de la ceguera espiritual y nos asegura que el poder de Dios puede morar en nosotros. Juan afirma que como Jesús es Hijo de Dios, podemos confiar en la palabra de Jesús, recibir vida eterna, vivir en forma activa en el mundo y comunicar nuestra fe a otros. Sigamos entonces en Juan capítulo 1. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, y esto no nace de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan el Bautista niega ser Cristo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan.
con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tiene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él, y yo mismo no lo conocía. Pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es él que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con los 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2. Al oír Juan había seguido a Jesús, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, a quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Reflexionemos entonces en el Cordero de Dios. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, los sacerdotes judíos debían sacrificar 2 corderos cada día, a fin de expiar los pecados del pueblo. Lo pueden estudiar en Éxodo 29. Cada familia israelita también sacrificaba un cordero cada año para conmemorar la primera Pascua, cuando el ángel de la muerte les perdonó la vida a los primogénitos de los israelitas que habían pintado los postes y el dintel de sus puertas con sangre de cordero. El profeta Isaías predijo que el Mesías sacrificaría su propia vida y como cordero sería llevado al matadero. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo compara a Jesús con el Cordero de Pascua. En el libro de Apocalipsis se hace referencia a Jesús como el Cordero, 29 meses. Juan el Bautista, como lo acabamos de estudiar, insta al pueblo a ver a Jesús como el Cordero, cuando exclama: aquí tienen Cordero de Dios. Al acercarse a Jesús, él sabe que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y de todas las formas pasadas de expiación de pecados por medio del sacrificio animal. Jesús es el sacrificio perfecto. ¡Qué buena noticia para todos! El perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu promesa. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Padre, en esta mañana te pedimos tú nos guíes, nos permitas vivir esta realidad como reman nuestras vidas, podamos conocerte, entregar nuestras vidas a ti. Oramos, Señor, por las personas que no te conocen para que esta mañana puedan hacer esa declaración de fe, que tú reinas y moras en sus corazones, que moriste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, que eres Hijo de Dios y que has muerto por nuestros pecados. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.